Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. Y hoy vamos a hablar del principio de la historia. Como hemos visto en vídeos anteriores, llamamos prehistoria al periodo cronológico desde la aparición de los primeros homininos, nuestros ancestros, hasta la aparición de la escritura, que fue a finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Pero, ¿dónde y cuándo surge exactamente la escritura con la que damos inicio a la historia propiamente dicha? Pasar del lenguaje ágrafo a la palabra escrita tuvo una fase de transición. Antes de la escritura propiamente dicha están los pictogramas y los grafismos. De hecho, se ha ido recopilando una serie de símbolos o signos aparecidos en pinturas rupestres que datan desde finales del Paleolítico y durante el Neolítico y la Edad de los Metales. Se han ido acumulando investigaciones desde el siglo pasado que han permitido la compilación de unos signos lineales y geométricos que fueron usados para plasmar, dibujar o escribir secuencias ordenadas que combinan y articulan estos signos como en cualquier escritura, lo que ha permitido el desarrollo de una hipótesis sobre el uso de una escritura lineal paleolítica, el ELPA, durante el Paleolítico Superior. Al parecer ya desde tiempos del Solutrense. Estos sistemas se pueden describir como protoescritura. Y ojo, que utilizaban símbolos ideográficos y mnemónicos que podían transmitir información, si bien estaban desprovistos de contenido lingüístico directo. Y de esto destaca la escritura vincha o escritura europea antigua, que es el nombre dado a un tipo de marcas encontradas en una serie de artefactos prehistóricos hallados en el sureste de Europa. Algunos consideran las marcas como un sistema de escritura atribuible a la cultura de Vinca, cuyo asentamiento se encontraba a lo largo del Danubio en Serbia, también en Rumanía, Bulgaria y Macedonia, hace entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo. Otros dudan que las marcas representen una escritura, dada la brevedad de las inscripciones encontradas y lo escaso de símbolos repetidos. Por otro lado, las escrituras jeroglíficas antiguas egipcia, proto-cuneiforme, sumeria y cretense nacen naturalmente de unos sistemas simbólicos similares, de manera que resulta difícil decir, sobre todo porque poco se conoce acerca del significado de los símbolos protohistóricos, en qué momento preciso la escritura nace de la protoescritura. Y es parecido el caso de la escritura china, y es que en 2005 se descubrieron en China unos símbolos semejantes a la escritura jiahu, grabados sobre caparazones de tortuga que se dataron mediante radiocarbono en el sexto milenio antes de Cristo. Los caparazones se encontraban enterrados junto a restos humanos en 24 tumbas prehistóricas, excavadas en la provincia de Henan, al norte de China. Según algunos arqueólogos, la escritura de los caparazones presentaba similitudes con la escritura sobre huesos del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, otros arqueólogos e historiadores rechazan esta afirmación por no estar suficientemente demostrada, argumentando que unos simples diseños geométricos como los de estos caparazones no se pueden correlacionar satisfactoriamente con la primera escritura. Eso sí, los historiadores han llegado a proponer una historia para los orígenes de la escritura. Con el desarrollo de las economías basadas en la agricultura y la ganadería, las transiciones necesitaban plasmarse en registros. Y esa manera rudimentaria o protohistórica de representar esos registros fue el germen de la escritura. La invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo de manera totalmente independiente. Los primeros registros de escritura se remontan al cuarto milenio antes de Cristo, surgiendo en Egipto, Mesopotamia y China. El sistema creado en Oriente Medio y Egipto se extendió rápidamente a las áreas culturales cercanas y es el origen de la mayoría de las escrituras occidentales. En América, la escritura también apareció en Mesoamérica, teniendo como uno de sus primeros ejemplos conocidos los jeroglíficos de la escritura maya. La arqueóloga Denise Esman Basserat propuso la conexión entre unas fichas de arcilla sin categorizar previamente y la primera escritura conocida, el proto-cuneiforme de la cultura sumeria, la primera civilización de Mesopotamia. Las fichas de arcilla se utilizaban para representar bienes o es posible que incluso representasen unidades de tiempo empleado en el trabajo,
que iban volviéndose más complejos según iba avanzando la civilización. Llegaron a tener que manejar más de 100 tipos distintos de fichas de arcilla, que solían agruparse en envoltorios o envases realizados también con arcilla. Estos contenedores o envases portaban marcas que indicaban el tipo de fichas del interior. Estas marcas pronto reemplazaron a las fichas en sí, y estos envoltorios de arcilla derivaron en el prototipo de las tablillas de escritura sobre arcilla. Así, el sistema de escritura mesopotámica original, que data más o menos del 3500 a.C., puede tener su origen directo en este tipo de método de conservar transacciones comerciales. Y para finales del cuarto milenio antes de Cristo ya se habían transformado en lo que llamamos la escritura cuneiforme, una escritura realizada con el uso de un estilete de forma triangular sobre tablillas de arcilla todavía moldeable. Hay arqueólogos e historiadores que creen posible que la escritura egipcia sea un ejemplo de difusionismo transcultural de sus contemporáneos comerciales de Mesopotamia. Pero lo cierto es que los egipcios no tomaron prestados los símbolos escritos mesopotámicos. En su lugar, utilizaron su propia iconografía artística. Y es por eso que suele considerarse que su origen es independiente. Hay muestras de jeroglíficos egipcios arcaicos en la paleta de Narmer del 3100 a.C. y aún mayor grado de elaboración se puede ver en los textos de las pirámides del tercer milenio antes de Cristo. En el sur de Egipto, el arqueólogo Günther Dreyer descubrió protoescritura con registros de transacciones comerciales de lino y también de aceite que, según dataciones por radiocarbono, tendrían su origen entre el 3300 y el 3200 a.C., una época que corresponde al periodo predinástico. Como puedes ver, el origen de la escritura es complejo y el uso de símbolos anteriores es incluso prehistórico. Solo nuevos hallazgos arqueológicos podrán arrojar más luz sobre este tema. Y quién sabe, quizás sea alguno de nuestros equipos de investigación quien dé el siguiente campanazo en el descubrimiento de los orígenes de la palabra escrita. Y si te interesan nuestros orígenes y nuestro pasado más remoto, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para así también recibir notificaciones y por supuesto también seguirnos en las redes sociales de Fundación Palarc y, como no, en nuestra web, porque allí publicamos noticias de arqueología y paleontología humana. Por lo tanto, te invitamos a que nos acompañes en este misterioso viaje a lo largo de nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. Muchísimas gracias.